Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos vea a través de nuestro foro de noticias en este foro informativo desde la capital industrial del país. Creo que somos prácticamente los pioneros en este programa, porque la mayoría de foros están en la capital hondureña y aquí estamos haciendo la lucha, mire, tratando de informar al pueblo hondureño con eh, panelistas de este sector que nos dé su punto de vista en cuanto a materia política, en cuanto a materia jurídica, en cuanto a materia agroindustrial, económico, financiero, porque hemos tratado también incluso el tema de seguridad ciudadana con encargados expertos en la materia. Fíjese que, mire, el menú, esto para que ustedes pues se mantengan informados, porque a veces hay que darle otro matiz diferente al programa, incorporando invitados que nos hablen de otros temas tanto de interés nacional para el pueblo hondureño y que para que ustedes pues se informen de lo que está pasando en el país. Bueno, hoy vamos a dialogar con el connotado profesional del derecho, el abogado Ricardo Mena, a quien creo que no le entrevistamos, si no mal recuerdo, creo que ya unos 3 meses no abordamos al abogado Ricardo Mena. Abogado Mena, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Arlington, buenas tardes. Póngase el micrófono aquí para que lo escuche. Buenas tardes, mucho gusto, Arlington. Gracias por sí. haberme invitado nuevamente a este Sí. prestigioso programa. Mire que el abogado Mena ha estado un poco delicado de salud y nosotros lo quisimos abordar. Dijimos, queremos tener... creo que ahorita el abogado, el perfil, pues ahorita anda con alto perfil porque lo estamos, no es porque el programa, no, sino porque lo estamos acá, o sea, dándole estos espacios al abogado para, a pesar que ha estado enfermo aquí, miren, nos acompaña y yo pues agradezco esa amable atención, abogado. Le agradezco, créame, le agradecemos que usted nos atienda amablemente. Abogado, bueno, ya usted sabe que el formato del programa, cuál es, el editorial del mismo, pues se desarrolla conforme a los temas que vamos analizando en el transcurso de cada programa. Abogado, vamos a iniciar, quiero iniciar con el tema ejecutivo. Vamos a iniciar con el tema ejecutivo. Mire que en cuanto al tema ejecutivo, hay diversas opiniones. El presidente pues ha estado fuera del país, ha hecho, tratando de traer inversión, relaciones bilaterales, pero los cuestionamientos siempre están a la orden del día. El análisis siempre pues no da buenos repuntes a la gestión del gobierno. Creo que hasta el momento, como dicen, en pocas palabras, como dicen los docentes, está aplazado. Eso es lo que mucho llaman la gestión del gobierno. Usted, como un jurídico, sabedor de leyes y sobre todo una persona que analiza lo que pasa en el país, ¿cómo o qué datos maneja usted que pueda suministrar el gobierno y pueda decir, mire, en realidad pues hay que hacer esto, si lo está haciendo bien, hay que darle el beneficio de la duda? ¿Cómo analiza la gestión del gobierno hasta esta fecha? Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay que ser objetivos, críticos constructivos, siendo positivos, muy positivos, porque yo creo que el pueblo hondureño, después de tantos años que hemos estado sumidos en una política vernácula que es muy contaminada con la corrupción, la credibilidad es cero, venga de donde venga. Es más, el antagonismo político es sucio, porque ahí llega uno, hay que destruirlo, llega otro, hay que destruirlo, y obviamente tampoco son defendibles porque los que han llegado a hacer lo que han criticado y han cambiado las reglas del juego y han tratado de sacar provecho propio, olvidándose que la obligación de todo gobernante es gobernar para todos y no para unos. Entonces, bajo esa línea,
Creo que venimos de una debacle de ya de más de casi 18, 20 años, donde hemos estado sumidos en una situación que cada vez es más crítica. Sacar este país adelante no es fácil, más de la forma en cómo quedó después de que Libre lo gobernó. Es más, no hubo transición, que tampoco es excusa para salvar al presidente actual, ¿verdad? Yo creo que el pueblo dio un mandato, o sea, igual que cuando pasó con el expresidente Hernández, ¿verdad? La lucha fue para sacarlo, no para cambiar de partido. Sí. Igual con Libre pasó lo mismo, la lucha fue para sacarlos y el pueblo dio un mandato. Creo que de alguna manera en este periodo que ha pasado desde que se tomó control, no ha habido tiempo suficiente como para hacer una evaluación real y objetiva de lo que está pasando. Se han cometido errores, eso es indudable. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero creo que han habido visos de buena voluntad en algunas cosas. De hecho, yo veo un Congreso más organizado, que le hace falta mucho para poder ser el Congreso idóneo que nosotros queremos. Creo que deben hacer reformas. Creo que se han cometido algunos errores porque también creo que la participación no es de dos, es de todos los miembros del Congreso, donde deben estar compenetrados todos en soluciones que sean más integrales en beneficio de la comunidad. Igual en materia judicial, pero que bueno, el cambio ha sido bueno. Pienso que el abogado Vallecillo tiene un buen perfil, creo que su entrada ha sido positiva hasta este momento. Esperamos que también se corrijan todas las cosas que han venido sucediendo, porque la verdad es que la injusticia es la transversal, no la justicia. Entonces son situaciones que tenemos que ir superando. Y del Poder Ejecutivo, obvio, ¿verdad? Creo que hay muchos nombramientos que también han sido cuestionados. El problema es que definitivamente no dejamos de nombrar a las mismas personas, habiendo una generación de jóvenes capaces, que tienen un buen perfil, honestos y todo. Creo que deberían de abrirse espacios más a toda la ciudadanía y no al partidazgo político. Considero yo que definitivamente, si vemos la situación del país, sí, no ha mejorado para nada o ha mejorado muy poco. Hay que ver también que estamos rodeados de una crisis mundial. Eso afectó mucho al país también, porque hay que ver que el crudo, el petróleo, toda esa guerra que se ha estado dando de una manera inconcebible, porque yo realmente no entiendo con justicia qué es lo que ha estado pasando. Considero que eso también nos ha afectado a nosotros como país, ¿verdad? Eso no es un flotador ni un salvavidas para el gobierno, ¿no? Porque cuando uno asume una responsabilidad de querer gobernar un país, debe demostrar que sí estaba capacitado y preparado para eso, tanto para los contratiempos como para los inconvenientes, como para hacer lo que uno tiene planificado. Yo espero de que si han habido errores se rectifiquen, que se abra un poco más la cortina, que se abra para todos los sectores. Hay en elementos ciudadanos, en las organizaciones ciudadanas, personas con una gran capacidad que pueden aportarle mucho, porque yo creo que Honduras no es de pocos, Honduras es de todos, y todos tenemos el derecho de aportar nuestro granito de arena de alguna manera, en la manera que creamos nosotros que podemos darlo, en beneficio de toda la mayoría. Abogado, ¿le parece a usted que el presidente Afura ya va a cumplir 6 meses y que tiene que convocar el Consejo de Ministros y que tienen que rodar cabezas, tienen que cambiar algunos ministros? Yo he aprendido con los años que los hechos hablan. O sea, no es tanto lo que se diga, lo que uno puede comentar, lo que se pueda criticar. Yo creo que sí debe de hacerse una evaluación y tener medidas de cumplimiento. Quienes sí han dado resultados, quienes no han demostrado la capacidad suficiente, es el momento en que lo hagan. O sea, tiene que hacer entonces, quitar ministros entonces ahorita. No necesariamente quitar, evaluar. Darle un par de consejos, digamos. O sea, sí, no, evaluar, y si ve que no hay la capacidad, quitarlo, cambiarlo por alguien que la tenga. O sea, y darle al que tenga la posibilidad de mejorar, pues dársela y darle un timing, ¿verdad? Okay. En ese sentido es que yo estoy opinando, ¿verdad? Sí. ¿Y quiénes serían esos ministros según su perspectiva que ya deberían
o de por lo menos darles algún consejo o quitarlo ya? Bueno, no me quisiera meter en esas aguas porque no creo que sea prudente, o sea, no estoy al tanto como poder evaluar. Mire, yo como abogado soy responsable, yo analizo bien, porque hay cosas que parecen malas y son buenas y muchas cosas que son malas y las hacen figurar como buenas. Entonces mejor hay que ver qué es lo que está, evaluarlo. Yo no, después de una evaluación y de un análisis, yo le puedo decir, sí, yo creo que es bueno que lo quiten, pues es obvio. Ahora, en materia de seguridad, ¿cómo andamos? Si han habido bastantes masacres, bastantes muertes, ¿qué está pasando? ¿No está funcionando el Estado de Derecho en materia de seguridad? Bueno, la verdad es como le dije anteriormente, creo que definitivamente usted se va a ver que hay depurados, no depurados, o sea, situaciones que se han venido cambiando, quitan uno, ponen otro, lo sacan, lo vuelven a poner. Yo creo que toda esa cuestión hay que tratar de mejorarla, porque si la inseguridad sigue, es más, de hecho los asaltos, secuestros se han multiplicado. Eso es una ingeniería, bueno, las masacres, es preocupante, esa guerra de pandillas que hay, es preocupante y creo que hasta el momento no se ve nada. Yo también hago una crítica sana y constructiva en el sentido de que vamos a hacer un operativo en tal sector y mañana salimos, o sea, en guerra anunciada no muere soldado. Sí. Entonces, cuando ya se avisa que a dónde van, ya la gente está lista y esperando, ¿verdad? Yo pienso que son situaciones que tienen que variar. Yo no soy militar, no soy policía, pero el sentido común me dice que hay que actuar con estrategias claras y definidas. Yo creo que también, a mi criterio, esta situación de la pandilla, del crimen organizado, no es una solamente de nosotros. Aquí usted ve crimen organizado de maras, crimen organizado de narcotraficantes, crimen organizado de todo tipo. Entonces, todas esas situaciones hay que evaluarlas y hay que ver que inclusive hacer una triangulación en control con los países vecinos, Guatemala, El Salvador, a manera de ver de que conjuntamente podemos nosotros combatir ese tipo de mal. ¿Por qué? Porque al final la gente de El Salvador o de Guatemala que no encuentra espacio allá viene a dar Honduras. Y yo no creo que nosotros estemos combatiendo eso, pero son situaciones que las tiene que evaluar los encargados de esos temas. Sí. Y en cuanto a la materia de salud, ¿cómo ves? Si no hay medicamentos en los hospitales, desabastecido el seguro social, el presidente no quiso seguir la construcción de los 3 hospitales que dejó el gobierno anterior. ¿Qué opinión le merece bueno, eso? No, en el sistema de salud creo que los avances han sido muy pocos, pobres. O sea, que ya ayer o antier vi una noticia que ya había un porcentaje más alto de medicamentos en el seguro social, que habían incrementado, pero yo no veo, o sea, usted ve la gente se queja, desgraciadamente yo creo que inclusive me da tristeza que teniendo nosotros tanto médico joven, capaz y todo, no se les dé espacio y puerto, sabiendo que hay muchos lugares. Nosotros tuvimos una experiencia en la familia de una persona que trabaja con nosotros, que su padre tuvo un accidente y anduvo como 2-3 días de un lado de una comunidad a otra, en todos los hospitales hasta el Tegucigalpa, lo regresaron, lo volvieron a reenviar y después de 20-30 días lo lograron operar de una fractura en el pie. De hecho, tenía una infección y tuvo que esperar más tiempo. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque tal vez por los presupuestos mal manejados no existen cubiertos todos los espacios. Tal vez hay un solo traumatólogo o un solo médico cirujano. Yo creo que debería de haber para cada turno un especialista, de manera de que siempre haya alguien en cada uno de esos hospitales que supla esas vacantes, ¿verdad? Entonces, toda esa deficiencia hay que cubrirla con personal nuevo y crear plazas para esa gente, porque eso también es importante, aparte de que los medicamentos es una parte elemental, que yo veo que mucha gente sale con recetas porque ahí en los hospitales no tienen lo que se necesita, y eso también genera muchas cosas que pueden poner en entredicho la buena voluntad de los que dicen que están gobernando. ¿Entiende? Yo creo que hay que tener tacto en todas estas cosas, generar los espacios correctos, porque la salud, un pueblo sin salud es un pueblo que sufre.
creo yo que sí hay que demostrar con hechos esa voluntad de mejorar, que no se ha visto completamente ahorita. Ajá. En cuanto a salud y en cuanto a educación, ¿crees que se están haciendo bien? ¿Se está reforzando el sistema educativo? ¿Tienen que haber nuevos métodos de enseñanza? Porque también se discute todo este dilema, porque el presidente agarró la Secretaría de Salud como el principal administrador de la salud hondureña, digamos, todo esto. Bueno, esas son decisiones que hay que comentarlas, y como que le digo yo, en este proceso hay que reevaluar si esas cosas han funcionado o no han funcionado. Para mí, un ministro es un ministro, una persona responsable tiene que ser un médico de cabecera, un médico que inclusive tenga experiencia en la administración de hospitales, que sepa manejar personal, que sepa evaluar la situación de toda la crisis que se vive en el país de manera objetiva. Es más, ¿de qué sirve que levantemos, haciéndole en relación a los hospitales que quedaron semiconstruidos? O sea, yo no soy ingeniero, pero hay personas que dicen, ingenieros que han evaluado, que están mal hechos, que se tomaron decisiones incorrectas. Pero yo también tengo una crítica de mi parte. ¿De qué me sirve generar estructura si las actuales no tienen el elemento humano, el material quirúrgico, los medicamentos, y no están debidamente abastecidos? Entonces estoy creando elefantes blancos. Para mí lo primero que tenemos que hacer es suplir a los hospitales actuales, tenerlos en el nivel top y comenzar a desarrollar nuevas estructuras. Y hay que comenzar siendo objetivos en esta cuestión, porque no podemos tener mediocridad en lo que tenemos y querer hacer más, porque vamos a generar más mediocridad en el servicio. En el sistema de educación, pues, yo sí creo que la vez pasada que platicamos, creo que hay que hacer análisis objetivos. Yo creo que hay que haber una reforma ejecutiva. Ya no necesitamos más bachilleres, más peritos, necesitamos cambiar y variar. Hay más técnicos que tenemos que crear. Estamos en la época de la alta tecnología. Nosotros tenemos que ir preparando a los jóvenes en esas futuras generaciones, en ese tipo de espacios, porque realmente a eso vamos. Inclusive si nosotros los mayores tenemos que ir viendo cómo nos actualizamos, porque si no nos vamos a quedar afuera del mapa. Y tenemos que sobrevivir. Creo que el pensum universitario tiene que cambiar. Yo siempre soy del criterio, soy abogado, pero como conozco amigos, ingenieros, médicos y todo, yo creo que nosotros en el pensum académico de cada carrera deben de darnos algo que sea de administración, para comenzar a aprender a administrar nosotros mismos, tanto nuestros beneficios profesionales, como administrar nuestros hogares y todo. Sí, eso está como cuando usted le enseña las matemáticas en cuestiones de derecho, que no tiene nada que ver con la profesión, va. Pero es importante también, es importante. Abogado, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Vamos a seguir dialogando con usted, con el connotado profesional del derecho, el analista político, jurídico también, el connotado profesional, como lo decía yo, Ricardo Mena, para que sigamos tocando este tema. Él me acaba de mencionar una palabra muy fundamental que después de la pausa yo le voy a dar seguimiento a eso, y para que hablemos de la institucionalidad del gobierno y lo que está pasando en el ENE y muchas instituciones del gobierno. Pausa, ya regresamos. Gracias por continuar siempre con nuestra agenda informativa Foro Noticias San Pedro Sula a través del canal hondureño de televisión CHTV. Bueno, el abogado Mena, Ricardo, para que sepan quién es, porque esto a los que nos vienen sintonizando es quién Mena, ¿quién tanto Mena? Ricardo Mena. Mire, él me decía elefante blanco. Muchos le llaman elefante blanco yo entrevisté al exdiputado Harry Pantin, el empresario. Me decía que el ENE es un elefante blanco, y hay muchas instituciones que dicen que es un elefante blanco. ¿Le parece que incluso entre ellas se podría reorganizar o privatizar, mejor dicho,
Hondutel, vamos a iniciar con Hondutel, que para mí por lo menos el ENE todavía es rescatable, todavía respira oxígenos de buena productividad, digamos. Bueno, yo sí creo que desgraciadamente el daño que se ha venido ocasionando a la institucionalidad y la impunidad con la cual se ha permitido que eso se haga, hoy estamos viendo bien claras las consecuencias, ¿verdad? Yo me acuerdo en los 90, en el 2000, Hondutel era una potencia, ¿verdad? Hondutel era una empresa que generaba. Obviamente en estos años la han venido descapitalizando, no ha habido una concentración de poder administrativo que dé efectividad. Yo creo que el ENE también ha sido víctima de una situación parecida. Yo creo que lo que hay que es concientizar que a los que están haciendo estas evaluaciones no tienen que pensar en contribuir a enriquecer a pocos, sino que lo que te tienen que hacer es pensar realmente en qué es lo que está pasando con la clase que realmente sostiene este país. La clase que sostiene este país normal es, para mí, la clase media baja, clase media, clase media alta, porque aquí realmente ahí es donde está el poder y es donde están las decisiones que se deben de tomar para proteger, porque el pueblo es todo. Al final la clase media es la que sufre, el emprendedor es el que sufre. El emprendedor es el que tiene carga. Usted ve que aquí hay mucha gente, empresarios que tienen beneficios, exoneraciones, se les dan ventajas que no se les da a todos. Yo creo que en ese sentido hay que uniformar las cosas y ser más efectivos en esa situación. Creo que en Honduras todo hondureño merece tener una oportunidad real y efectiva. La institucionalidad no se recupera así, es igual que la democracia. O sea, sí. La democracia, yo como le digo, o sea, nosotros hemos vivido una ficción democrática. La democracia no ha sido democracia, aquí digo dedocracia, autocracia, lo que usted crea, pero no ha sido democracia. Hoy, por ejemplo, el Congreso ya tiene una rayita dentro de la democracia, tal vez no la ideal, pero se va mejorando. Antes el Congreso no había democracia, la Casa del Pueblo. Sí. La casa donde todos tenían el derecho a aportar sus ideas, a debatirlas y como era. Hoy se comienza a por lo menos ver eso. Creo inclusive también que esa institucionalidad debe reflejarse en todos los estatus, tanto políticos, de gobierno y de sociedad. O sea, tenemos que respetar la institucionalidad y que funcione, porque esa es la única manera en que vamos a salir adelante. Sí, o sea, abogado, se tendría que privatizar también, no solo el ENE, porque yo no sé por qué hablan de tanto del ENE. Para mí, ¿por qué no le dan la privatización mejor de Hondutel? Mire, hay miles de formas ahora de poder salvar esa institución, no enmarcarnos a una sola cosa. Creo yo que hay que analizar efectivamente qué es lo que se está proponiendo, porque el problema es que aquí alguien sale con una propuesta y si usted no es del grupo político de donde sale esa propuesta, usted la critica y la ataca sin criterio alguno, o sea, solo porque lo dijo. Entonces yo pienso que hay que evaluar, que eso es lo que está tratando de hacer. Yo, por ejemplo, en el caso del ENE, yo sé que uno de los grandes problemas ha sido la transmisión. Ajá. O sea, porque hay mucha fuga y eso lo he venido oyendo con gente que tiene experiencia y que conoce el tema. O sea, otro caso es la administración, la politización. Yo tengo entendido que en el gobierno pasado, tanto en muchas instituciones se metieron un montón de gente que eran activistas del partido que estaba en el gobierno y ahora no se pueden sacar y eso ha generado atraso y toda esta cuestión. Entonces, hay que tomar decisiones en ese sentido. O sea, la extracción de todas esas cosas son dolorosas y generan consecuencias, pero hay situaciones que se tienen que arreglar. Sí considero yo que toda mercantilización de las organizaciones debe ser con un sentido de protección social. No se puede privatizar la Hondutel solo para que venga un millonario a hacerse más millonario.
tenemos que cuidar la institucionalidad y el sentido de pertenencia y ver de qué manera con personas de alta eficiencia administrativa son coadministradas y por lo menos son frenos para que las cosas surtan el efecto que se desea. Privatizar por privatizar, no. Sí, tiene que tener algo, porque acuérdese, son instituciones que son como las moderadoras, las que van a regir y las que van a permitir que se cumpla con la ley. Ok. Sí, eso es en cuanto al tema del ENE, y que me parece que está dentro de la palestra pública, se está mencionando bastante. Uno le llaman un distractivo por lo que está haciendo el gobierno, son parte de las estrategias según lo mencionan algunos. Ahora, no sé si hablar del tema político ahorita, hemos hablado del legislativo, del ejecutivo, no sé. El nombramiento de estos nuevos consejeros del TJE y CNE, Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral, ¿qué opinión le merece? Bueno, por lo menos ya se dio un paso. O sea, yo creo que de una manera objetiva y sin el ánimo de condenar o no condenar o salvar o no, creo que no debió habérseles permitido a las consejeras darles un permiso de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la experiencia de ellas, el conocimiento de ellas, para mí son importantes y trascendentales para poder rehacer las reformas que tanto se están pidiendo. Para mí no era el cambio, sino el cambio de consejeros y todo, sino el inicio de las reformas electorales, comenzar a analizar y a componer respuestas a todas las inquietudes que se tienen y generar una nueva ley electoral que garantiza de manera efectiva que los resultados de las elecciones se van a dar de manera real y sin trampa y sin nada. Obviamente, yo como veo ahorita, por ejemplo, creo que lo que se hizo fue sustituir a estas dos consejeras, hacer la sustitución, darle a cada partido, lo liberal y nacional, el consejero sustituto, que va a ocurrir, porque las dos personas yo considero que tienen capacidad suficiente, las conozco de alguna manera, y creo que a darle en el Tribunal de Justicia Electoral, al nombrar al abogado Aristides Mejía, sí, colega, amigo, compañero de universidad, también darle y suplir el puesto de la abogada que dio goce, de la abogada Barahona, sí, que ya partió. Pues entonces no se tocó el tema de cómo va a ser el nombramiento y quiénes van a sustituir a los depuestos. Quedan vacíos el puesto de Marlon, el del abogado Morazán y de las personas que ya no están. O sea, tengo entendido que eso es parte de conseguir votos. Yo creo que lo que hay que hacer es oír a la ciudadanía qué es lo que se quiere hacer con eso. O sea, ya se tomó una decisión, vámonos con esa decisión, pero que se comience a trabajar en la nueva fase, a concretar el nombramiento de todos los consejeros que hacen falta, de los miembros del Tribunal Electoral que hacen falta, y que se comience a trabajar en la nueva ley electoral, para que no vayan a haber después situaciones que no se pudo, que no se tiene, y caer en la trampa que caímos ahorita en estas elecciones que pasaron. Sí. Ajá, pero con estos nuevos consejeros que sean, aunque sea interinato, digamos, que son provisionales, la palabra, en el caso del CNE, de Ana Paola Hall y de Cosec López, ¿cómo lo veo? O sea, ¿a quién beneficia esto, digamos, en todo caso? La respuesta es obvia. o sea, lo importante debe beneficiar a los sectores que los están nombrando. Pero yo creo que, yo considero que las dos personas tienen un sentido de patria también. O sea, ellos lo que deben de comenzar a trabajar en hacer las propuestas de la nueva ley electoral. Acuérdense que el que llega a un puesto no es solo para quedar bien con los que lo nombraron, es para quedar bien con ellos mismos, como personas, como funcionarios, hacer las cosas correctas, porque una vez que usted aprueba y pasa a ser reconocido como un funcionario efectivo y real,
usted es valorado de una manera grande por el pueblo. Pero si llegó solo a cubrir un espacio, también el pueblo lo va a juzgar. Sí, lo va a juzgar. Entonces yo lo que pienso es que estas dos personas que tienen toda la capacidad para hacer las cosas bien, cumplan. Ok, abogado. Y bueno, me interesa saber esto. Ahora, lo que está pasando, vamos a terminar ya con este tema para después quedarnos en la cancha del legislativo. Lo que está pasando al interior de muchas instituciones políticas, entre ellos el Partido Liberal. Óigame, este Partido Liberal sí está sacando bastantes candidatos, incluso entre ellos el periodista Eduardo Maldonado. Se habla de otro periodista. Se habla hasta el mismo Juan Bendec, me estaban contando la vez pasada. No sé qué tan cierto será. Entonces, le han dado bastante cuota de poder al Partido Liberal, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Warner Vallecillo. Bueno, esa es la situación. Son los convenios, ¿va? Que como se han venido manejando por años las cosas políticas. O sea, aquí han habido básicamente dos partidos, después Libre, y entre todos ellos se repartían el poder, y a saber si todavía no. No sí. Puedo decirle que no, porque hay cosas que no se ven claras todavía. Entonces, yo sí considero que estas crisis, lejos de solucionarlas, se acrecentan. Yo considero que me da tristeza que el Partido Liberal haya pasado de tener una gran oportunidad, porque esa cantidad de votos que obtuvo no las hubieran tenido si no hubiera sido por Salvador Narrala. Y yo creo que la institucionalidad de ese partido falló, pero es un criterio de un ciudadano que no es liberal. O sea, lo trato de ver de una manera objetiva. O sea, usted no va a hacer un lado, aunque usted no sepa trabajar con él o sea difícil trabajar con él, hacer un lado a una persona que le llevó más de 1 millón de votos. Para mí ellos debieron haberse sentado, respetar. Yo le digo, mire, hay que ser magnánimo también, uno debe ser en la grandeza y en la derrota, también debe ser muy humano y respetar. Y yo pienso que eso no se ha dado. Más bien me da tristeza la forma en que se han estado atacando, cómo han estado tratando de destruir imágenes, y eso deja mal parado al Partido Liberal. ¿Por qué? Porque es un partido, es el primer partido. De ahí nació el Partido Nacional. El partido originario es el Partido Liberal. Entonces, no sé qué pasa entre ellos. Yo creo que deberían de sentarse. Yo he oído, Asconita, que es un buen elemento, lo mencionan a cada rato, nunca se ha pronunciado. Los demás candidatos, yo creo que don Juan tampoco se va a tirar al ruedo así nomás. Yo lo que pienso es que aquí hay mucha especulación. Es más, ustedes con las tales redes sociales, aquí a cualquiera lo levanten, a cualquiera lo hunden de la noche a la mañana. Entonces, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. Hay que darle tiempo a que las cosas se vayan dando, y ahí es donde hay que comenzar. Yo creo por ejemplo, en las redes y todas estas cuestiones, yo no creo mucho. Yo creo en programas como el suyo, en personas que son objetivas y tratan de captar la opinión de la generalidad, buscando espacios donde se puedan hablar gente que realmente esté comprometida con la patria. Pero en los reels y toda esa cuestión, usted va a encontrar gente que van tratando de inducir cierto tipo de pensamientos para degenerar. Entonces, y eso es a nivel nacional e internacional. Porque a veces los BOC los hacen algunos miembros de algunas instituciones políticas. Ahora, abogado, que el gobierno liberal trabaje de la mano o tenga participación en el actual gobierno nacionalista, ¿le parece que es positivo o al contrario le puede restar esto en las próximas elecciones? Porque también los mismos nacionalistas exigen su plaza, sus trabajos, exigen que sean los ministros del Partido Nacional, no ministros del Partido Liberal. ¿Cómo ve esta cuota de poder usted? Es que lo que se ve feo y lo que veo mal es que solo o liberales o nacionalistas. O sea, hay piluistas, demócratas cristianos, personas o partidos que quedaron por fuera de por una mala decisión, como el Partido Salvador de Honduras, que era que tenía una gran posibilidad, Alianza Patriótica, el Partido de los Reservistas, o sea, quedaron, la honduñeridad es
es capaz en todo. Yo creo que se deberían de tratar de cumplir con todos los elementos, porque esa es la democracia. La democracia no es para dos partidos, la democracia es para todos los que tengan la voluntad de sacrificarse y honrar a la patria desde impuestos. Y digo sacrificarse porque abandonar su profesión, abandonar su oficina para ir a ponerse en un cargo público, si usted va con buenas intenciones, si va a querer hacer las cosas bien, se pone en una palestra delicada donde aquí no hay respeto, no hay muchas cosas. O sea, pero hay gente que es capaz de hacerlo, más que todo porque quieren servir a la patria. Bueno, entonces es una buena forma de gobierno, entonces, que estén los liberales también ahí en puestos de poder. Yo le digo que no es parte de un acuerdo político, o sea, yo no lo veo, acuérdese, si yo me uno con otro, soy corresponsable de tengo beneficios de las cosas buenas, pero también soy copartícipe de las cosas malas, ¿verdad? Entonces, si esta gente no se ponen de acuerdo, no empujan en la misma dirección a favor y en beneficio del pueblo, las consecuencias va a ser el castigo. Y también ya no van a decir, si es culpa de los cachurecos, no, es culpa de los dos. ¿Entiendes? Porque a Papi lo critican, al presidente Afura lo critican, que porque no pone, porque muchas de las subsecretarías en todo caso son del Partido Liberal. Entonces lo están criticando bastante. Y que incluso en el departamento de Cortés mandan más los liberales, los diputados liberales, que los mismos diputados nacionalistas. Eso es lo que a mí me ha llegado a mi mesa de redacción, abogado. No sé qué tan cierto será. Bueno, mire, yo creo que al final, Arlington, las decisiones las toman arriba, vengan de donde vengan, y las mayorías se respetan cuando conviene, y cuando no conviene no las respetan. Y eso es una generalidad. Yo no sé, no estoy tan empapado de quienes más. Ya hay buenos diputados nacionalistas, buenos diputados liberales, y que puedan sacar a la palestra lo mejor de ellos en beneficio. No solo nuestro departamento tiene una gran crisis ahorita con la cuestión del merendón. Y yo no he visto, no he escuchado a todos los diputados. Y la llena, no limpian los tragados de las aguas negras, todo esto. Hay que evaluar quiénes son los que se pronuncian, quiénes son los que se preocupan, porque un día de esto nos queda de sombrero el merendón aquí a nosotros, si no lo protegemos, pues. Ok, abogado, me dice producción que tenemos que irnos a nuestra primera pausa comercial. Después del corte publicitario continuamos dialogando con el profesional del derecho, Ricardo Mena. Mire que él es el padre de la exdiputada Fátima Patricia Mena Baide, y quisimos abordarla también para seguir dialogando con el tema político y un análisis de la perspectiva económica, financiera, y un análisis también jurídico, porque también le hemos preguntado por parte de los consejeros el nombramiento del presidente de la Corte, Warner Bardecillo, que es de afiliación liberal, y los convenios que se han dado entre liberales y nacionalistas en estas instancias políticas. Bueno, nos vamos hoy sí a nuestro primer corte comercial. Después de la pausa seguimos dialogando con nuestro panelista, el abogado Ricardo Mena. Gracias siempre por estar pendiente de nuestro programa a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión, en cualquiera de las compañías de cable, en el Foro de Noticias San Pedro Sula. Nuestro invitado, el connotado profesional del derecho, el abogado Ricardo Mena. Abogado Mena, bueno, decíamos nosotros antes de irnos al corte comercial que le preguntábamos por las cuotas de poder del Partido Nacional y el Partido Liberal. Bueno, dejamos ese tema a un lado, nos centralizamos porque ya nos queda, yo estoy viendo el monitor acá por el tiempo. Igual producción siempre me dice, abogado, el tema del legislativo, óigame, todo el mundo dice que el legislativo le está quitando mayor protagonismo, tiene mejor perfil que el mismo ejecutivo, o sea que las cosas, por lo menos el panorama, el ambiente que se vive en el Congreso Nacional, bueno, es que no es ni compararlo pues con el anterior, sino que se refleja un abismal, y en imagen Tomás Zambrano está creando un buen perfil
O sea, por lo menos si usted pregunta la percepción que hay del pueblo hondureño en torno al trabajo del nuevo presidente del Congreso Nacional, o cómo lo analiza usted, abogado. Bueno, el César lo que es del César. Yo creo que en estas cosas uno debe ser objetivo. Realmente el abogado Zambrano creo que es una persona con una reconocida capacidad, de experiencia de años. Es un político verdadero, pues. Creo que definitivamente después del desastre del Congreso pasado, él entra sobrado ahí. Sí. O sea, de hecho, esa apertura, como yo le digo, democrática, que hoy ya se le puede poner una raya de haber democracia ahí. Hay que mejorar, obviamente, ¿verdad? Pero ya usted ve en el Congreso una lluvia de ideas, la apertura de expresión, inclusive hasta los que no se portan bien, pero se les escucha. Todo el mundo tiene voz y es lo que es la casa del pueblo. Se respira otro ambiente. Se respira otro ambiente, obviamente, eso favorable. Y yo creo que de alguna manera el hecho de que le da participación a todos los sectores, no importa de qué partido, veo que los del PINU han presentado buenas posiciones, los de la democracia también. Yo veo que esa apertura da lugar a que se entre un montón de proyectos y situaciones que se pueden ser consensuadas dentro del Congreso, que están dando resultados más efectivos y reales que el mismo gobierno, que es el ejecutor. Entonces sí, yo creo que sí hay un balance favorable a la actividad en el Congreso, a los resultados que está dando el Congreso en relación a los cuestionamientos que se le están dando al Ejecutivo, ¿verdad? Abogado, y usted vio lo que dijo el vicepresidente del Congreso, ¿cómo se llama? Godofredo Fajardo. Le ha llovido a Godofredo de eliminar los diputados suplentes. Hasta el mismo Tomás dijo que se llegaba a consenso con los diputados suplentes, dijo, pero le ha llovido sobre mojado. Sí, que mire, cada quien debe de expresar sus ideas, pero ser comedido también. Yo no sé en qué se fundamentó él para eso, pero en todo órgano deben de existir suplencias. Uno no sabe, viajes, enfermedades, situaciones, siempre debe existir esa figura. O sea, lo que siempre ha venido hablándose es también de reducir el número de diputados. Sí, o sea, eso ya es más viable, más razonable. Es más, tal vez notinar una nómina de suplentes tal vez más reducida, que puedan cubrir la suplencia por el departamento de Cortés. Son 20, que vayan 10 suplentes que van a suplir en el orden a los primeros. Bueno, son cosas, ideas que se pueden ir desarrollando si se quiere reducir la planilla, ¿verdad?, de todos esos órganos. Fíjese que hay un tema que yo, cuando entrevisto a algunos analistas, lo primero que me dicen es reformar ¿cómo se llama?, la ley electoral. ¿Por qué no presenta las reformas? Entre ellas me dice eliminar ese cociente electoral. Me dice que un nacionalista saca más votos que uno del PINU y sale el del PINU y no sale el otro nacionalista, ¿sí? Y que esto, incluso si se reforma la ley y eliminan incluso la segunda o incorporan la segunda vuelta electoral entre ellas, hay políticos que no les conviene, especialmente a los partidos tradicionales. Perdón, yo sí considero que desde mi punto de vista es generar una nueva ley electoral, un nuevo reglamento, una nueva ley electoral con un nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de irnos adaptando a los tiempos actuales. Las situaciones han variado, han cambiado, las experiencias nos han dado en qué nos equivocamos y en qué las cosas que hay que mejorarlas. Creo que definitivamente no es justo que por el cociente quedan que por los partiditos. Sí, no, el que tiene gente, el que va a llevar votos, va a llevar votos con o sin cociente. O sea, ¿por qué? Porque si genera expectativas reales, la gente va a votar por esas personas. Obviamente, lo que sí deben de tener todos los partidos, igualdad de condiciones en cuanto a la forma en cómo van a elegir sus candidatos. Igualdad de condiciones a cuando se va a una elección general. Pero si hacen esas reformas así, incorporan ese artículo de eliminar el cociente electoral, yo digo que no existieran los partidos pequeños. Bueno, porque imagine que los partidos pequeños existen porque meten un diputado o tal vez lo salvó algún alcalde, ¿va? ¿Me entiendes? No, son cosas que hay que analizarlas y considerarlas, porque también yo considero que también hay que, es decir, usted siempre va a estar poniendo un rey. Usted ha visto
que los partidos emergentes, solo en raras ocasiones, creo que el Pino ha sido, pero los demás son como comparsas de los partidos grandes. Entonces, no todo el tiempo, hay algunas excepciones y no me voy a meter en ese atolladero yo ahorita en este momento, pero la verdad es que hay que ser objetivo, ¿verdad? O sea, y hoy son cosas que hay que analizarlas, porque yo creo que si vamos a competir 10 en iguales condiciones, el que saque los votos es el que queda. Si no saca votos es que no tuvo la capacidad, ¿verdad? No pudo llegar, porque usted se va a ver, y porque nosotros lo vivimos hace poco, o sea, al final andando robando planillas o queriendo captar las planillas de uno u otro partido porque ellos no tenían, o ver de qué manera. La ley marca situaciones como se pueden llegar a hacer alianzas, coaliciones y todo eso. Los partidos pequeños podrían sumar entre todos, pero la ley debe marcar y todo. Hay un tiempo que se debe respetar para que todas esas cosas se lleguen. Pero para que eso se dé, tiene que haber una ley que realmente llene todos esos espacios legales y todos los requerimientos para que se cumplan, no para solo ponerlos, porque aquí es un grave problema, tenemos buenas leyes, pero que se cumplan, no. ¿Y cómo las interpretan? Son otros 20 pesos. Abogado, y ese tema de la CICIBA fue una narrativa de todos los gobiernos durante nosotros, bueno, no de todos los gobiernos, sino que creo que del gobierno de Juan Orlando para acá, porque han venido que la CICI. Óigame, ningún diputado de las diferentes bancadas lo va a que probar porque saben que le van a jicar. Y otra sería la ley de la impunidad. Esta ley de la impunidad, ¿le parece a usted que lo de la CICI ya eso es, hipotéticamente no va a pasar? Eso jamás creo que ellos se den con la misma piedra en el diente, ¿va? ¿Le parece? Porque decían los de Libres que ellos habían aprobado la CICI, pero si lo aprobaron, ¿por qué nunca estuvo ahí? Sí, es que también, o sea, es que también una forma, el problema es que aquí hacen demagogia, ¿verdad? Y hacen política de una manera sucia, creyendo que dicen que hacen algo, pero no lo hacen de manera real. Al final, mire, la CICI es una ficción. Yo digo que es una bandera de campaña nada más, pero al final nadie tiene la voluntad. Hasta que no se depure. Usted dice, uno de los grandes problemas en Honduras es la impunidad. La impunidad. O sea, mientras no se castigue hasta el delito más pequeño y en ese se vaya gradualmente castigando al que no cumple con la ley, Honduras no va a tener orden. Independientemente de qué partido político sea, porque antes decíamos, no, hombre, estos de Libres son unos pan de Dios, no cometen delito. Y yo decía, porque miren, el problema es que cuando usted llega a administrar arcas estatales, cuando hay billete, es ahí donde no todo el mundo se le puede enfermar la cabeza. Entonces es ahí donde hay que empezar a poner el ojo o a poner el dedo en la llaga para rendir cuenta. Ahora, abogado, ya estoy viendo cuánto tiempo tenemos. Estamos ya con este tema de las reformas al Código Penal que están exigiendo ahí algunas parlamentarias, entre ellos las reformas para endurecer la ley de los delitos de femicidio. ¿Me entiende? Creo que este es un tema de lucha de las mujeres, más que todo de las legisladoras mujeres. Es que mire, usted tocó un tema bien importante ahorita, antes, lo de la impunidad. O sea, tenemos leyes. Por muy dura que sea la ley, mientras no se cumpla, no se aplique, no va a pasar nada. O sea, usted puede poner cadena perpetua, pero si a la hora de la hora los ejecutores, los delincuentes, los que fallan o los que delinquen, no les pasa nada, porque al final siempre no se cumplen los requisitos, las condiciones, el tipo penal o lo que sea. Desgraciadamente es una situación que hay que mejorarla en el sistema judicial, en el Ministerio Público. O sea, hay muchas cosas que no se cumplen. O sea, tenemos realmente un departamento forense que acredite, la gente está preparada para poder presentar las denuncias, se le da el apoyo efectivo a esas damas que son perseguidas, el por qué mataron a la señora, quiénes son los involucrados. O sea, hay muchas cosas que para poder hacer efectiva
el cumplimiento de una ley, hay que tener los instrumentos y herramientas legales necesarias para que se cumpla. Pero si al final nosotros ponemos artículo sobre artículo, mire la Constitución, para mí la Constitución es una ley buena desde que fue creada. Sin embargo, ¿se ha aplicado la Constitución? No. La Constitución se la han pasado por donde han querido y no pasa nada. Igual que el Código Penal. O sea, yo sí pienso que hay que endurecer, sí, hay que castigar más, no solamente a todo el crimen organizado, y el crimen organizado de cuello blanco. O sea, usted aquí lo asaltan en cualquier lugar y no necesariamente con una pistola. Exacto. Entonces hay cosas que hay que ponerlas en el contexto, ¿verdad? Y hay que castigar a todos los que irrespeten los derechos de los ciudadanos. Sí. Bueno, abogado, solo lo resta agradecerles. Ya me dice producción que ya tenemos que irnos despidiendo. Yo le agradezco enormemente, abogado Ricardo Mena. ¿Cuál es todo su nombre, abogado? Ricardo Emigdio Mena Pineda. Emilio, ¿va? Emigdio. Emigdio, es que mi abuelo, que fue... Pineda. No, mi abuelo Emigdio Mena Quirós, de Santa Bárbara, el padre de mi padre. A él, en honor a él tengo ese nombre. Y mi abuelo Herminio Pineda era de Santa Bárbara. También los dos son de Santa Bárbara. Porque usted tiene el perfil así, va, de Santa Barbense. Somos pateplumas, al final de origen pateplumas. Vino aquí lo trajo las aguas del río Chamelecón, el río Chamelecón, bueno, porque aquel lado es el río Lúa. Mi papá y mi mamá aquí se conocieron y aquí nacimos nosotros. Ay, es lo bueno. Entonces, abogado, le agradezco, éxito, bendiciones. Me alegra saludarlo, créame. Vamos a seguir abordando, porque esto es cambiante en el transcurso que vaya el tiempo. Van surgiendo nuevas cosas. Puede ser que ya cuando lo vuelva a entrevistar, puede ser que la racha ya le haya cambiado el chip, ya esté enrachada. Que la racha no vaya para allá y que ya vaya subiendo para arriba. Tenga ascenso, Bueno, nos vamos. Dios los guarde, los bendiga, siempre para que se mantenga muy bien informado a través de nuestro foro de noticias. Hasta pronto.